Quiero que conozcas a Marcos. Marcos llegaba el primero a la oficina, se quedaba el último. Cuando había un proyecto imposible, un plazo ridículo, una crisis a las 11 de la noche del viernes. Llamaban a Marcos y Marcos respondía, siempre, sin quejarse. Con una sonrisa incluso. Marcos nunca pidió un aumento porque pensaba que su trabajo hablaría por él. Marcos nunca dijo que no, porque tenía miedo de que lo vieran como un mal equipo. Marcos cubrió los errores de sus compañeros, se comió las culpas que no eran suyas y asesoró gratis a 3 personas que después fueron ascendidas por encima de él. Marcos era, en el lenguaje de los recursos humanos, un empleado modelo. En el lenguaje de la realidad, Marcos era una herramienta, y las herramientas, cuando se gastan, se reemplazan. El día que la empresa necesitó hacer recortes, el nombre de Marcos estaba en la lista, no el de Daniel, que llegaba tarde, que negociaba sin pudor, que decía no con la misma facilidad con que otros dicen buenos días, que exigía lo que creía merecer y que, incómodamente, siempre conseguía más. No, Daniel fue ascendido ese mismo trimestre. Marcos fue despedido con 2 meses de finiquito y un correo de agradecimiento que nadie escribió con el corazón. ¿Por qué te cuento esto? Porque tú conoces a Marcos. Quizás trabajas con Marcos. Quizás tienes amigos que son Marcos. O quizás, y esto es lo que duele de verdad, tú eres Marcos. En los próximos 40 minutos voy a hacer algo que muy poca gente tiene el valor de hacer. Voy a destruir el sistema de creencias que te han instalado desde que tienes memoria. Ese sistema que dice que si eres bueno, el universo te recompensa. Que si trabajas en silencio, el mérito habla solo. Que el karma financiero existe. No existe. O más precisamente, existe en una dirección que nadie te explicó. Lo que aprenderás aquí no lo enseñan en ninguna universidad. No lo dice ningún coach de motivación que sonríe en su charla TED. Porque lo que voy a revelarte es el código real de los que tienen el poder. El código que opera detrás del escenario, en los despachos que no se muestran en Instagram, en las conversaciones que suceden antes de que empiece la reunión oficial. Este conocimiento no es cómodo. Algunos lo llamarán oscuro, otros lo llamarán cínico. Yo lo llamo honesto. Y la honestidad, ya lo descubrirás hoy, es el mayor lujo que existe. Pero antes de darte las respuestas, necesito que entiendas el diagnóstico. Porque si no sabes qué enfermedad tienes, a ninguna medicina funcionará. Lo que le pasó a Marcos, lo que quizás te está pasando a ti, tiene un nombre clínico. Los psicólogos lo llaman alta amabilidad. Yo lo llamo el síndrome del chico bueno. Y tiene 3 síntomas principales. El primero, el miedo al conflicto. Una alergia visceral, casi física, a cualquier situación que genere tensión. Cuando alguien te pide algo irrazonable, tu cuerpo entra en pánico antes de que tu mente pueda evaluar si debes decir que no. El conflicto se siente como una amenaza a tu existencia social, como si al decir no, fueras a perder algo irreparable. El segundo, la necesidad de aprobación. No solo quieres que la gente te acepte, la necesitas, y esa necesidad es exactamente lo que te convierte en predecible, manipulable y, en el mercado, en alguien que negocia desde la debilidad. Quien necesita ser aprobado, ya perdió la negociación antes de empezarla. El tercero, y este es el más letal, la creencia de que el trabajo duro o silencioso será recompensado, que si produces lo suficiente, si eres lo suficientemente indispensable, el sistema te reconocerá, que hay una mano invisible de la justicia corporativa que algún día pondrá las cosas en su lugar. Esa mano no existe. Lo que existe son personas que saben pedir, personas que saben posicionarse, personas que comprenden que en el juego del poder y del dinero, el que no habla de su valor, no tiene valor. Lo que viene a continuación va a incomodarte, y esa incomodidad es exactamente la señal de que estás en el camino correcto. Hablemos de dinero, porque el dinero no miente. En 2011, investigadores de la Universidad de Notre Dame, liderados por el economista Timothy Judge, publicaron un estudio que analizó los datos de más de 10,000 trabajadores durante 20 años. El hallazgo fue brutalmente claro. Los hombres con alta amabilidad como rasgo de personalidad ganaban, en promedio, 18% menos que sus equivalentes menos agradables. Las mujeres amables, alrededor de un 5% menos, 18%, en 20 años de carrera. Compuesto con ascensos, con bonificaciones, con oportunidades perdidas, eso no es una diferencia marginal. Eso es la diferencia entre la libertad y la servidumbre financiera. ¿Y por qué ocurre esto?
No es arbitrario, no es injusto en el sentido en que nos enseñaron a entender la injusticia. Es la consecuencia lógica de un patrón de comportamiento. Llámalo como quieras. Yo lo llamo el impuesto de la amabilidad. El trabajador amable hace las horas extras sin pedirlas en la nómina porque no quiere crear problemas. El trabajador amable asume tareas que no son suyas, porque decir eso no me corresponde le parece una declaración de guerra. El trabajador amable, en la revisión salarial anual, acepta el mísero 3% de aumento con una sonrisa, porque pedir más le parece una falta de gratitud. Y lo más corrosivo de todo, el trabajador amable asume la culpa de los errores colectivos, porque es más fácil, porque evita el conflicto, porque en algún lugar de su psicología aprendió que absorber el dolor ajeno es una virtud. No es una virtud, es una adicción al sufrimiento disfrazada de generosidad. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, estás pagando ese impuesto. Cada hora extra no compensada, ese impuesto. Cada aumento que no pediste, ese impuesto. Cada proyecto que cogiste porque alguien tenía que hacerlo. Impuesto, impuesto, impuesto. Y el más cruel de todos los cruelísimos detalles, nadie te lo agradece, porque lo que es gratis se deprecia. Lo que siempre está disponible no tiene valor percibido. La amabilidad incondicional en el mercado funciona como la inflación. Cuanta más hay, menos vale cada unidad. Ahora quiero llevarte a la mente del otro lado del tablero, porque hay algo que necesitas entender sobre cómo piensa el mercado, cómo piensan los que tienen el poder de contratarte, ascenderte, comprarte o pagarte. Y es algo que nadie dice en voz alta porque resulta demasiado verdadero. Los depredadores, y uso esa palabra con precisión científica, no moral, huelen la necesidad de agradar como los tiburones huelen la sangre en el agua. No es metáfora, es neurología aplicada a la dinámica social. Cuando entras en una negociación, en una entrevista, en una reunión de ventas o en cualquier interacción donde hay poder en juego, la otra persona está ejecutando, de manera consciente o subconsciente, un escaneo de señales. Está leyendo tu postura, tu velocidad al hablar, si rellenas los silencios con nerviosismo, si justificas demasiado, si sonríes cuando no hay nada que celebrar, si dices lo que sea que usted considere justo cuando te preguntan por tus tarifas. Cada una de esas señales es información, y la información que lee en el chico bueno es siempre la misma. Este necesita este trato más de lo que yo lo necesito, y en el momento en que eso queda establecido, la negociación terminó. Tú perdiste, aunque la reunión continúe durante 2 horas más, aunque se firme un contrato, aunque haya apretones de manos y felicitaciones, tú ya perdiste, porque quien necesita más el trato, paga el precio que le impongan. ¿Sabes lo que le pasa al buen empleado en la mente de su jefe? El buen empleado tranquiliza al jefe, y eso es exactamente su problema. El jefe no piensa, Marcos es valioso, debo cuidarlo. El jefe piensa, consciente o no, Marcos es estable, Marcos no va a hacer ruido. Puedo usar ese capital político en otro lugar, en alguien que sí me presiona, alguien que me incomoda, alguien a quien necesito gestionar. A los que causan fricción se les gestiona, se les paga, se les asciende para contenerlos. A los que no causan fricción se les explota hasta que se desgastan. Esto no es cinismo. Es la mecánica fundamental de cualquier organización humana, desde una startup hasta un imperio. Los peligrosos son caros porque tienen alternativas. Los cómodos son baratos porque el sistema sabe que se quedarán de todas formas. Y ahora quiero detenerme un momento. Quiero que no pienses en Marcos. Quiero que pienses en ti. Quiero que recuerdes esa reunión donde dijiste no hay problema cuando sí había problema. Esa vez que aceptaste el precio que te ofrecieron sin negociar, porque el silencio se sentía como un abismo. Esa noche que te quedaste hasta las 9 completando el trabajo de alguien que se fue puntual a su casa. Esa conversación que llevas meses postergando, donde necesitas decirle a alguien que lo que te está pidiendo no es razonable. Y cada semana que pasa sin tenerla, pierdes un poco más de respeto propio. Y un poco más de dinero. ¿Cuánto te ha costado? No en términos abstractos, en euros, en años, en oportunidades que se fueron mientras tú eras tan comprensivo, tan flexible, tan disponible. Eso que sientes ahora mismo en el pecho, esa especie de presión entre la rabia y la tristeza. No lo sueltes todavía. Necesito que lo sostengas, porque ese dolor es el combustible que vas a necesitar para lo que viene. Déjame añadir una última capa a este diagnóstico antes de darte las herramientas.
Existe un concepto en la psicología social llamado reciprocidad negativa, y funciona así cuando alguien es constantemente amable y condescendiente, en lugar de generar gratitud a largo plazo, genera desprecio, no inmediatamente, gradualmente. Porque el ser humano, en su núcleo primitivo, interpreta la sumisión crónica como una señal de baja jerarquía. A tasa y a la baja jerarquía no se le respeta, se le tolera, se le usa y eventualmente se le ignora. El buen empleado que nunca dice no, el empresario que acepta cualquier precio para no perder al cliente, el profesional que está disponible a cualquier hora sin coste adicional. Todos ellos están emitiendo la misma señal al mercado. Mi tiempo, mi energía y mis límites no tienen valor. Y el mercado, con la frialdad de un juez sin sentimientos, simplemente les cree. Ahora bien, necesito interrumpir este descenso un momento, porque sé lo que estás pensando. ¿Estás pensando, me está diciendo este hombre, que debo convertirme en un cretino? ¿Que debo ser frío, calculador, despiadado? No, escúchame con precisión, porque esta distinción es todo. No te estoy pidiendo que te conviertas en un psicópata. Te estoy pidiendo que te conviertas en un monstruo controlado. Hay una diferencia fundamental. El psicópata no tiene control sobre su oscuridad, es arrastrado por ella, quema puentes sin estrategia, destruye sin construir. Es peligroso de la manera equivocada, para sí mismo tanto como para los demás. El monstruo controlado es otra categoría de ser humano completamente distinta. Jordan Peterson lo dijo con una claridad que muy pocos académicos se permiten. No es una virtud ser incapaz de hacer daño, solo es virtuoso elegir no hacerlo cuando podrías. Repítete eso, despacio. No es una virtud ser incapaz de defenderte, es simplemente debilidad con mejores relaciones públicas. La verdadera virtud, la que genera respeto, la que genera dinero, la que genera poder real, es ser perfectamente capaz de ser duro, de negarte, de marcharte, de exigir, de incomodar, y elegir cuándo ejercer cada una de esas capacidades. El monstruo controlado tiene garras, las mantiene retraídas la mayor parte del tiempo, pero todos monos saben que están ahí, y eso cambia toda la dinámica. Esto me lleva a destruir uno de los mayores mitos del desarrollo personal moderno. El mito dice, para tener éxito en los negocios necesitas que la gente te quiera. Incorrecto, peligrosamente incorrecto. Necesitas que la gente te respete. Y simpatía y respeto no solo son cosas distintas, a menudo son inversamente proporcionales. Piénsalo con este ejemplo sencillo. Imagina que mañana necesitas operarte del corazón. Tienes 2 cirujanos disponibles. El primero es encantador, te sonríe, te pregunta por tu familia, se sienta contigo media hora, es dulce, es cálido, es simpático. El segundo es frío como el acero. No hace conversación innecesaria. Cuando le preguntas algo, responde con exactitud y sin adornos. No intenta caerte bien, pero su historial quirúrgico es impecable. Sus manos no tiemblan, su juicio bajo presión es legendario. ¿A quién eliges? Por supuesto, al segundo, sin dudarlo, porque en lo que realmente importa no le pedimos a los maestros que sean simpáticos, les exigimos que sean los mejores. Y esto es exactamente cómo funciona el dinero en serio. Los grandes clientes no buscan proveedores que les caigan bien, buscan proveedores que resuelvan problemas de manera excepcional. Los grandes empleadores no buscan personas que generen buen ambiente, buscan personas que generen resultados difíciles de reemplazar. Los inversores no ponen su capital en empresas que les inspiran afecto. Lo ponen en empresas que les inspiran confianza en el retorno. La simpatía es entretenimiento social. El respeto es la moneda de reserva del poder. Y el chico bueno ha estado toda su vida acumulando simpatía, mientras se arruinaba en la moneda que de verdad importa. Hay una pregunta que me hacen frecuentemente cuando llego a este punto del argumento. La pregunta suena así: ¿pero no es posible ser buena persona y tener éxito? Y mi respuesta es siempre la misma. Esa pregunta está mal formulada, porque asume que ser buena persona significa ser perpetuamente disponible, nunca incomodar a nadie y sacrificar tus intereses por los de los demás de forma crónica. Eso no es ser buena persona, eso es tener problemas de límites y haberlos romantizado como altruismo. Las personas verdaderamente poderosas y éticamente íntegras que conozco tienen algo en común. Son muy claras sobre lo que aceptan y lo que no. Son muy directas sobre sus expectativas. Son muy capaces de decir no sin sentir que eso les convierte en villanos.
Y paradójicamente, esa claridad hace que sus relaciones sean más honestas, más profundas y más duraderas que las del chico bueno, que construye vínculos sobre la arena movediza de la complacencia. La amabilidad desde la fortaleza es una virtud. La amabilidad desde el miedo es una trampa. Bien, ya has visto el diagnóstico, ya has sentido el dolor, ya entiendes la mecánica. Ahora es el momento de darte las armas. Lo que viene a continuación son 3 estrategias. No son teoría motivacional. No son aforismos para poner en tu escritorio. Son protocolos de comportamiento concretos que, si los aplicas con consistencia durante 90 días, cambiarán la percepción que el mercado tiene de ti de forma irreversible. Las llamo el protocolo oscuro no porque sean inmorales, sino porque operan en el nivel que la mayoría de la gente no ve, no entiende y, cuando lo ve en acción, no puede creer que algo tan simple funcione tan bien. Estrategia 1. El poder del silencio incómodo. Quiero que pienses en la última negociación que tuviste, una salarial, una de precio con un cliente, una con un proveedor, cualquiera. ¿Qué pasó después de que pusiste tu número sobre la mesa? Si eres el chico bueno, sé exactamente lo que pasó. Silencio de 2 segundos de la otra persona y tú inmediatamente llenando ese silencio, añadiendo justificaciones, explicando el porqué del número. Quizás sugiriendo ya de antemano que eres flexible. Quizás incluso rebajando tu precio antes de que nadie te lo pidiera, solo para evitar el peso de ese silencio. Acabas de pagar el impuesto de la amabilidad en tiempo real. Aquí está la verdad sobre el silencio en una negociación. El silencio no es incomodidad, el silencio es presión. Y la presión, como la gravedad, actúa sobre el que tiene menos peso estructural en la conversación. Cuando alguien con alta amabilidad escucha silencio después de su propuesta, interpreta ese silencio como rechazo inminente y actúa para prevenir ese rechazo cediendo. Pero eso es una proyección psicológica, no una lectura de la realidad. En la mayoría de los casos, el silencio del otro lado de la mesa es simplemente que están pensando, que están considerando, que están evaluando. Pero si tú cedes en ese momento, si rellenas ese silencio con concesiones no solicitadas, le estás enviando una señal cristalina. Estoy nervioso. Necesito esto. Estoy dispuesto a ceder sin que me lo pidan. Y a partir de ese momento, cada concesión futura les costará menos, porque ya saben cómo funciona tu psicología. El protocolo es este. Pon tu número o tu posición sobre la mesa, con claridad, sin disculpas, sin sobrejustificaciones, y después calla. Mantén el contacto visual, respira, y no digas absolutamente nada hasta que la otra persona hable. Practica esto en privado si necesitas. Es una habilidad física como cualquier otra. Los primeros 3 segundos de silencio van a sentirse como una eternidad. El cuarto segundo va a sentirse como caer por un precipicio. El quinto, empezarás a notar algo curioso. Empezarás a sentir el peso del silencio desplazarse hacia el otro lado de la mesa. Porque el ser humano promedio no tolera el silencio en una interacción social de alto contenido emocional. Y quien lo rompe primero, cede primero. Los grandes negociadores del mundo, los que cierran contratos de 8 cifras, los que compran y venden empresas, comparten esta habilidad casi universalmente. Chris Voss, ex negociador jefe del FBI en casos de rehenes, dedica un capítulo entero de su obra a esta técnica. No es un accidente. El silencio no es vacío. El silencio es poder en estado puro. Estrategia 2. El arte del no táctico. ¿Existe un problema profundo en cómo el chico bueno rechaza las peticiones? En los raros momentos en que se atreve a hacerlo. El chico bueno, cuando por fin dice no, lo convierte en un evento de gala. Se excusa. Se explica en 3 párrafos, ofrece alternativas. Añade, aunque si de verdad lo necesitas. Termina con lo siento mucho y acaba sintiéndose culpable durante 48 horas. Ese no solo no eleva tu estatus, lo hunde. Porque toda la arquitectura de disculpas y justificaciones que lo rodea comunica exactamente lo mismo que él. Sí, que tu decisión está condicionada por lo que el otro piense de ti. Un no poderoso es distinto en estructura, en tono y en consecuencias. Escucha la diferencia. Mira, lo que pasa es que ahora mismo tengo mucho trabajo y no sé si podría, aunque si es urgente podría intentar. Lo que pasa es que, mira, probablemente sí puedo. Versus, no puedo asumir eso ahora mismo. Punto. Sin ornamentos. ¿Sientes la diferencia de peso?
La segunda versión no pide permiso para existir. No se disculpa por ocupar espacio. No ofrece su lógica interna para ser juzgada y debatida. Sencillamente existe, como un hecho de la naturaleza. Y aquí viene la revelación que más contradicción genera cuando la comparto. No dar explicaciones no es grosería, es respeto por tu propia posición. Las explicaciones son una invitación a la negociación. Cada razón que das es una potencial objeción que la otra persona puede rebatir. Si dices, no puedo porque tengo mucho trabajo, la respuesta es, pero es solo una hora. Si dices, no puedo porque no es mi área, la respuesta es, pero tú eres el que más sabe. Si dices, no puedo porque no está en el presupuesto, la respuesta es, pero podemos encontrar una solución flexible. En cambio, no puedo asumir eso ahora mismo, no tiene objeción posible. Es una pared educada, pero una pared. Ahora bien, el no táctico tiene un coste inicial. La gente que está acostumbrada a que digas sí, va a reaccionar con sorpresa, quizás con incomodidad, quizás incluso con irritación. Ese malestar de los demás es exactamente la señal de que el protocolo está funcionando. Estás recalibrando las expectativas que el sistema tiene sobre ti, y las primeras veces que lo apliques vas a sentir una oleada de ansiedad. Una voz que dice, ¿y si se molestan? ¿Y si me quitan el proyecto? ¿Y si piensan que soy difícil? Que piensen que eres difícil es infinitamente mejor que ser infinitamente fácil. Los fáciles son baratos, los difíciles son valiosos. Quiero añadir una dimensión más a esta estrategia, porque existe un refinamiento del no táctico que es especialmente poderoso en contextos profesionales de alto nivel. Es lo que llamo el no con redirección de valor. No es un no blando que cede a medias, es un no a la petición específica, seguido de una contrapropuesta que reposiciona las condiciones desde tu terreno. Suena así. Eso no funciona para mí en esos términos. Lo que sí podría hacer es esto otro, en estas condiciones. Lo que acabas de hacer es rechazar el marco que ellos propusieron e imponer el tuyo, sin drama, sin guerra, simplemente con la calma de alguien que sabe que tiene opciones. Y eso nos lleva directamente a la tercera estrategia, porque la razón por la que el no táctico funciona, la razón por la que el silencio funciona, la razón por la que todo el protocolo oscuro funciona, es porque está sustentado en algo real. Estrategia 3. La disposición a marcharte. En la teoría de negociación de Harvard, existe un concepto que se llama BATNA, la mejor alternativa si este trato no se cierra. Yo lo llamo algo más simple, la disposición a marcharte, y es el fundamento de todo el poder que puedes tener en cualquier interacción económica o social. Escúchame con atención porque esto es todo. Quien necesita menos el trato, controla el trato. Esto no es filosofía, es física social. Es la ley de la gravedad aplicada a las relaciones de poder. Cuando el chico bueno va a una negociación, lleva consigo, invisible pero perfectamente detectable, una mochila cargada de dependencia. Dependencia de ese cliente específico porque es el único que tiene. Dependencia de ese jefe específico porque no ha construido alternativas. Dependencia de ese contrato específico porque su estructura financiera no le permite el lujo de perderlo. Y esa dependencia es visible. No en palabras, en microexpresiones, en la velocidad con que responde los correos, en cómo baja el precio ante la primera objeción, en cómo sonríe demasiado, en cómo jamás deja que la conversación llegue a un punto de ruptura real. El resultado, la otra parte sabe que puede presionarte. Y lo hace. La solución no es actuar como si no necesitaras el trato. La solución es construir, en el mundo real, un estado en el que genuinamente no lo necesites tanto. Aquí están las 3 dimensiones de construcción de poder real. Primera dimensión, la diversificación de ingresos y relaciones. El profesional que tiene un único cliente no tiene un negocio, tiene un trabajo mal vestido. El empleado que tiene una única empresa en el horizonte no tiene una carrera, tiene una dependencia con nómina. La primera misión estratégica es multiplicar tus fuentes de valor hasta que ninguna sea imprescindible. Esto no sucede de un día para otro, pero tampoco es un proyecto de 10 años. Con 6 a 12 meses de trabajo deliberado, desarrollando tu marca personal, estableciendo conversaciones paralelas, entregando valor en múltiples frentes, puedes transformar radicalmente tu posición negociadora. Segunda dimensión, la preparación explícita antes de cualquier negociación. Antes de cualquier conversación donde haya poder en juego, hazte esta pregunta. ¿Qué hago si este trato no se cierra? No de manera abstracta, en concreto, con un plan de acción.
Si no tienes respuesta, no estás listo para negociar. Estás listo para ceder. Si tienes respuesta, si tienes un plan B real, aunque sea menos atractivo que el plan A, hasta entras a esa conversación con una energía completamente diferente. Y la otra parte lo detecta. No saben exactamente qué cambia, pero algo en tu presencia les dice que no pueden empujarte hasta el fondo porque hay suelo antes del abismo. Tercera dimensión, la construcción activa de tu reputación como alguien con estándares. Aquí es donde el no táctico y la disposición a marcharte se fusionan en algo mayor. Cada vez que rechazas una petición irrazonable sin drama, cada vez que dices eso no funciona para mí en esos términos, cada vez que dejas caer un cliente o un proyecto que no cumple tus criterios, estás enviando al mercado una señal acumulativa, una señal que dice, este tiene criterios, este tiene alternativas, este no es una ganga de bajo coste porque sabe que no lo es, y el mercado te cree. La percepción de escasez crea valor real. No la escasez fingida, eso es transparente y contraproducente, sino la escasez genuina que emerge de tener estándares reales y cumplirlos con consistencia. Quiero añadir algo que no está en ningún manual de negociación, algo más profundo. La razón por la que estas 3 estrategias funcionan no es solo táctica, es ontológica. Cambian quién eres en la transacción. Cuando dominas el silencio, ya no eres el que teme el rechazo. Eres el que evalúa si la propuesta merece tu respuesta. Cuando dominas el no táctico, ya no eres el que pide permiso para tener límites. Eres el que define los términos de la interacción. Cuando construyes tu poder real, ya no eres el que necesita que esto funcione. Eres el que elige si quiere que funcione. ¿Ves la transformación? No estamos hablando de técnicas de comunicación. Estamos hablando de una reconfiguración completa de tu posición en el sistema social y económico. El chico bueno pregunta, ¿cómo puedo caerles mejor para que me traten mejor? El monstruo controlado pregunta, ¿qué posición debo construir para que el trato sea favorable desde el principio? Son 2 juegos completamente distintos, y mientras sigas jugando el primero, los resultados serán los mismos. Llegamos al final, y en el final hay una advertencia que sería deshonesto omitir. Lo que has aprendido hoy tiene un precio. No un precio financiero, un precio social. Cuando empieces a aplicar el protocolo oscuro, cuando el mercado y las personas a tu alrededor empiecen a notar el cambio en tu comportamiento, vas a recibir resistencia. Y esa resistencia va a venir de las fuentes más inesperadas, las personas que más te han explotado, a que más se han beneficiado de tu disponibilidad crónica y de tu incapacidad para decir no. Esas personas van a llamarte egoísta, los que se acostumbraron a que absorbieras su trabajo, sus plazos imposibles, sus demandas irracionales. Van a decir que has cambiado, con el tono acusatorio que reservamos para la traición. Los que nunca te reconocieron cuando eras la alfombra, van a llamarte arrogante ahora que eres el umbral. Y yo quiero que entiendas esto con la mayor claridad posible. Ese malestar ajeno es el sonido de tus cadenas rompiéndose. No es señal de que te estás equivocando. Es señal exactamente de lo contrario. Es la confirmación de que el sistema que te tenía atrapado, el sistema que se beneficiaba de tu amabilidad compulsiva, está siendo desafiado. Y los sistemas que se benefician del statu quo siempre resisten el cambio. A Robert Greene lo documentó con precisión histórica. El momento en que un individuo comienza a reclamar su valor real, el sistema social inmediatamente trata de reencuadrarlo como una amenaza, como un egocéntrico, como alguien que ha perdido los valores. No ha perdido los valores, ha ganado perspectiva. Existe una distinción final que quiero dejarte antes de cerrar, una distinción que considero el núcleo de todo lo que hemos construido hoy. Hay una diferencia entre la amabilidad como elección y la amabilidad como compulsión. La amabilidad como elección es uno de los actos más poderosos que existe, cuando alguien que podría ser duro elige ser generoso. Cuando alguien que podría decir no elige decir sí porque genuinamente quiere ayudar. Cuando alguien que tiene todas las cartas elige compartirlas. Ese acto tiene peso moral, tiene belleza, tiene impacto real. La amabilidad como compulsión, la amabilidad que surge del miedo al conflicto, de la necesidad de aprobación, de la incapacidad de valorarse a uno mismo, no es virtud, no tiene belleza, no tiene peso moral. Es simplemente un reflejo de Pavlov con mejores relaciones públicas. El camino que te he propuesto hoy no es el camino de la crueldad. Es el camino que lleva desde la amabilidad compulsiva a la amabilidad soberana. La amabilidad que nace de la fortaleza.
la generosidad que puedes dar porque has construido algo real sobre lo que sostenerte. Y para llegar ahí, temporalmente, inevitablemente, necesitas pasar por el desierto de los límites. Ese periodo incómodo en el que estás aprendiendo a decir no, a sostener el silencio, a construir alternativas reales. Un periodo en el que quizás parezcas más frío que antes. Un periodo en el que las personas que se beneficiaban de tu antigua configuración van a resistir. Ese desierto tiene una duración, no es permanente, y al otro lado hay algo que el chico bueno nunca ha tenido: respeto propio y el respeto de los demás. Así que llego al momento en que normalmente los creadores de contenido sonríen y te piden que dejes un like y te suscribas si el video te ha gustado. Yo no voy a hacer eso, porque lo que he compartido hoy no es para ser consumido, es para ser aplicado, y la aplicación requiere algo más que un clic. Requiere que te mires al espejo y decidas de verdad si estás dispuesto a abandonar la comodidad de ser la persona que nunca molesta a nadie, a cambio de convertirte en la persona que el mercado toma en serio. Si tienes el estómago para aplicar lo que has aprendido aquí. Si estás dispuesto a sostener ese silencio incómodo, a pronunciar ese no sin disculpas, a construir las alternativas que te den poder real, entonces suscríbete, porque lo que viene es más profundo, más preciso y más transformador que todo esto. Si prefieres la comodidad de seguir siendo la persona más querida del departamento mientras otros cobran el doble, cierra el video. No hay juicio, pero tampoco hay lugar aquí para los que buscan validación en lugar de transformación. Este canal es para los que han elegido ser monstruos controlados, y los monstruos controlados no necesitan mi aprobación para entrar. Una última cosa, quiero que conozcas a Marcos. Marcos llegaba el primero a la oficina, se quedaba el último. Cuando había un proyecto imposible, un plazo ridículo, una crisis a las 11 de la noche del viernes,